En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Lo hemos presentado con nosotros Denise Audrito, corresponsal de La Voz del Interior en la ciudad de Río Cuarto, también docente. Un gusto tenerte, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Denise, ¿cuántos años con la profesión? Uy, con la profesión sí que no saque la cuenta. En Río Cuarto hace 30 años, justo 30 años. Y con la profesión muchos más. A ver, del 89 o del 88, por ahí. En realidad, desde que empecé, sí, debe haber sido el final de la carrera. Yo empecé en el 85, Ciencias de la Información en Córdoba. Y en ese momento me había casado en Río Tercero. No, estaba recién terminé el secundario en Río Tercero, hice el último año, pues yo venía de Buenos Aires, y me fui a vivir a Córdoba, y antes justo había paros también, medio como en esta época, en la víspera de los 90, y me faltaba una sola materia para terminar la carrera, y me casé en el 89. Y ahí ya empecé, inmediatamente que terminé la carrera, había un empresario de Río Tercero, Marcelo Prado, que como muchos en esa época, había decidido poner un canal de televisión. Yo solamente colaboraba con la radio. Incluso en Radio Río Tercero hacía, aparte del móvil y de algunas lecturas de noticias de la Teletipo, hacía un personaje, que nadie lo sabe, pero hacía la voz de una nena, que era la Monina, y que hablaba de política. Bueno, tantos años después le cuento. Y bueno, entonces, cuando abrió el canal, empecé a trabajar en el canal de televisión de Río Tercero. Y ahí estuve 5 años. Al mismo tiempo me pidieron colaboraciones para La Voz y empecé a hacer algunas notas así, una por semana, sacábamos del interior. Y no me fui más del diario, me quedé hasta el día de hoy, que sigo siendo corresponsal de La Voz desde hace 30 años en Río Cuarto. Y bueno, digamos, ¿cómo llegaste a Río Cuarto? Porque vos decís que sos de Buenos Aires, viviste en Río Tercero hasta que hace 30 años te viniste a la ciudad. En realidad, yo empecé a venir a Río Cuarto a principios del 95, porque Marcelo Schachner, que era el corresponsal de La Voz del Interior acá en Río Cuarto, se había ido a Córdoba a hacer un programa de televisión. Entonces había quedado vacante esta corresponsalía. Y como yo era la corresponsal en Río Tercero, me mandaban, venía una vez por semana. Me acuerdo, había un telecentro al frente del Consejo Deliberante. Entonces yo pasaba notas, cubría la sesión del Consejo y pasaba notas desde ahí. Y después de las explosiones de Río Tercero, con mi marido decidimos cambiarnos de ciudad por cuestiones así personales, en realidad, por consejo médico, por unos problemas con los embarazos y demás. Y me vine a Río Cuarto, como que me trajo la onda expansiva. Y bueno, y acá ya formé mi familia, mis 2 hijos nacieron muy bien acá. Ya están grandes, son... ¿Ya sos más riocuartense que riotercerense? Sí, soy un poco de todos lados, ¿no? Sigo en contacto con mis amigos de Buenos Aires también, sí. Pero Río Cuarto es la ciudad que elegí para vivir. Bueno, precisamente te trajo la onda expansiva de la explosión. Que sí, uno lo dice en broma, pero en realidad fue una situación trágica, ¿no? Claro. Terrible. ¿Cómo fue ese momento? Digamos que se están cumpliendo el lunes 30 años. Ese día yo estaba en mi casa, justo para empezar a hacer las notas, eran 8 de la mañana, 8:30, creo que a las 9 menos algo, que fue la primera explosión. Justo había abierto todas las ventanas de mi casa, vivía al frente de la policía, en diagonal a la municipalidad de Río Tercero. Y había abierto todas las ventanas de la casa, pero estaba bastante cerrado el garage. Y se sintió la primera explosión, así en toda la ciudad. Hacía poco había habido un incendio con detonaciones en una química en Río Tercero. Entonces yo pensé, digo, ¿será la química otra vez? Y los pocos minutos, una segunda explosión más fuerte que me desplomó el portón del garage. O sea, como que se infló y se cayó. Bueno, entonces salí a la calle y empecé a ver vidrios rotos, seguía explotando, seguían las explosiones. Después yo vivía cerca de una clínica, empecé a ver gente lastimada porque los vidrios que habían caído de las vidrieras del centro, también gente con la cara cortada, una desesperación total.
Fui a la policía, nadie sabía nada, la policía no sabía nada, Defensa Civil no sabía nada. La preocupación era que si hasta que alguien dijo explotó la fábrica, tampoco en ese momento teníamos celulares, no había nada. Alguno de los policías dijo es la fábrica, entonces era la alarma de que algún proyectil cayera en las industrias químicas que había al lado. Porque había gases ahí en tanques que en un segundo podían matar a toda la población. Por eso empezamos a pensar, un poco después, cuando volvimos a la calma, que pudo haber estado direccionado, porque explotó la fábrica militar y no afectó a las químicas que tenía al lado, explotó todo por el lado del pueblo. Claro. Y una cosa tremenda que descubrimos después con algunos periodistas fue, porque bueno, eso fue un caos, la gente se autoevacuó, todos salimos corriendo, fue tremendo. Por ahí a mí se me confunde la primera y la segunda explosión, porque hubo una segunda explosión que fue a los pocos días. Había toda una disputa política, a ver quién recogía los proyectiles y quién actuaba, si era la nación, si era la provincia, se demoraba. Mestre, con su carácter, decidió que fuera la provincia. Me acuerdo de momentos en que llegaba Mestre, pateaba la puerta de la municipalidad porque no lo querían atender. O sea, era todo un caos, una locura. Venían funcionarios nacionales, nadie daba explicaciones. Bueno, estuvo la famosa frase esa de Menem, ¿no? Ustedes tienen que decir que esto fue un accidente, porque estaba muy fresco el recuerdo de la AMIA. Entonces muchos le preguntaban por eso. Y bueno, en el marco de toda esa desesperación, la policía de la provincia empieza a recolectar los proyectiles, sin experiencia en explosivos. Bomberos de la policía de la provincia. Y no se sabe si solamente la policía de la provincia o algunas otras fuerzas también cometieron el error de acumular junto con los proyectiles, o restos de proyectiles, porque en ese momento de la explosión, chicos, uno parecía que volaban papelitos encendidos. Y cuando caían en la calle y se clavaban, eran hierros, eran esquirlas. Incluso en un momento, porque eso siguió explotando muchísimo tiempo, entonces en un momento nos tratamos de acercar, pero volvía a explotar y veíamos esos papelitos y nos poníamos contra las paredes. Había muchos periodistas. En ese momento yo había tenido un problema, que había perdido un bebé hacía poquito tiempo. Entonces mis jefes del diario me dijeron por teléfono, yo llamé al diario inmediatamente. No vayas, Denise, vamos nosotros. Beguán y el Tubo Durán tomaron un helicóptero en Córdoba y bajaron ellos. Me dijeron, aléjense, mi marido que colaboraba con las fotos, aléjense, nosotros viajamos. Y bajaron al lado de la fábrica, así como ellos, otros periodistas. Incluso algunos con muchísima experiencia que tenían carnet de corresponsal de guerra y no los dejaban entrar al lugar. Bueno, ahí hubo polémicas, peleas, los periodistas siempre queremos entrar, después la onda expansiva y todo lo que pasaba nos aterraba. Colegas que son muy conocidas las imágenes del canal de televisión, dejaban de lado su rol periodístico para rescatar a gente que quería alejarse de ese lugar. Hubo momentos así terribles, conmovedores. Las 7 víctimas no fueron de la fábrica, fueron de otras zonas. El primero, que fue, ahí está la imagen más impactante, se ve el hongo de la explosión al frente de la terminal de Río Tercero, y ahí iba en moto una persona y le cayó una esquirla y lo mata. Bueno, y así una nena que estaba en el colegio, y el profesor Oder Dalmazo, el marido de Ana Gritti, que fue querellante muchos años en la causa, que él se ocupó de evacuar todo el colegio. Y para poder salvar a los chicos, que estaban muy cercanos al lugar de las explosiones, y cuando terminó le dio un infarto. O sea, no se murió directamente por una esquirla, pero sí por todo lo que se vivió en ese momento. Y su mujer fue clave en la causa, la única querellante que motorizó la causa hasta que se pudo comprobar ella que se trató de un estrago doloso, no de un culposo, no como se decía al principio de un accidente porque habían fumado cerca de la planta de carga, sino que había estado programado y después se lo vinculó con el contrabando de armas, que ya estaba en ese momento en investigación, desde el 91 al 95, el país envió armas a Croacia y Ecuador. Y bueno, ahí hay 2 hipótesis, ¿no? Algunos dicen fue para ocultar el faltante de armas que ya se habían mandado a Ecuador y a Croacia. Recordemos que también hubo
otros hechos inexplicados, murió Andrioli, Estrada, hubo como varios testigos claves de estas dos causas que fueron falleciendo, ¿no? Y hubo otra hipótesis que por ahí no se exploró tanto, que a mí me convenció bastante, porque estuve en contacto con periodistas de Ecuador, que era que había un cuarto embarque con el que Argentina no iba a poder cumplir, porque habían vendido algo que no tenían. Ya para los anteriores embarques habían maquillado cañones. Los Otto Melara venían de Italia, los cañones, con todos los repuestos. ¿Qué hacían en fábrica militar? Usaban los repuestos para armar un camión mellizo, un cañón mellizo. Y les vendían eso. No salió en ningún lado, yo no conseguí, o sea, había conseguido llegar, iba a tener todas las pruebas y de golpe se me cortó la comunicación. En esa época era muy difícil comunicarse con periodistas de otros lados. Me decía este periodista de Ecuador que habían tirado al mar el último cargamento de Argentina, porque no servía lo que les habían mandado. Como que encima, que habían hecho un contrabando, habían estafado al otro país, ¿no? Esa hipótesis a mí me quedó ahí. Entonces, como no podían cumplir, dijeron, no podemos cumplir, se nos explotó la fábrica. Esa es otra posibilidad. Digo, estamos a 30 años de ese hecho, vos lo viviste en primera persona, estuviste ahí, lo cubriste, seguiste la causa. ¿Te pensaste que a 30 años todavía iba a haber interrogantes por resolver, personas que nunca pagaron por lo que hicieron? Porque el juicio creo que demoró para llegar a una sentencia con todas las instancias como 19 años. Y tuvo como dos partes. Los militares fueron condenados, los que estaban, pero de rango bajo, no fueron los más altos jefes militares, ¿no? Y al que iban a apuntar finalmente y que llegaba a juicio era el expresidente Carlos Menem, que iba a ser juzgado, me acuerdo, un 27 de febrero, tenía la fecha de la audiencia y se murió, no sé, 20 días antes, en el 2021. Así que bueno, ahí no se pudo esclarecer realmente la responsabilidad de él. Uno de los, cuando se repitieron las explosiones porque habían acumulado mal los proyectiles de fósforo que en contacto con el aire arden. Entonces esos deberían haberlos puesto bajo el agua a los restos de fósforo. Los pusieron juntos, vuelve a explotar. Fue trágico. Ese día yo salí de mi casa de nuevo y al frente me lo encuentro el jefe de defensa civil de la municipalidad de Río Tercero, cerquita de mi casa a 2 cuadras. Hay una escuela, una de las más tradicionales de Río Tercero, Modesto Acuña, y él estaba sacando chicos, o sea, tiene una puerta chiquita y una verja. De la verja los sacaba a la vereda, ¿sí? Bueno, por entonces yo también me puse a sacar chicos de la escuela. Sí, yo estaba con el perro, porque me había escapado de mi casa con el perro. Y empezamos a sacar a niños así, los dejamos sueltos en la calle que salieron corriendo. Una locura. ¿Qué pasó, jefe de defensa civil? No sé, Denis, me dice. O sea, era terrible la falta de información. La gente que huía y no sabía ni para dónde, solamente trataba de esquivar, de ir en contra del viento para que no llegara la contaminación de las otras industrias químicas. Se chocaban y se decían, no importa, sigamos. Y se iban a Hernando, a Tancacha, mucha solidaridad con esos pueblos. Así como hubo gestos tremendos de nobleza en los hoteles de embalse también, hubo mucha gente evacuada, muchos niños que quedaron traumados por el terror que vivieron. ¿Recordás cuántos días más o menos duró ese caos hasta que la situación, entre comillas, cuando empezaba a normalizarse, en un momento eran tan desacertadas las decisiones políticas. En un momento dijeron, no, para que no haya más riesgo, las vamos a hacer explotar de nuevo, a todo lo que quedó lo vamos a hacer explotar. Claro, el terror. Entonces había detonaciones programadas. No había psiquis que soportara semejante daño, porque estábamos todos como en una guerra y no sabíamos de dónde venían las balas, ¿no? Entonces, después de eso decidieron llevar todo lo que había quedado a San José de la Quintana. Que ahí fuimos, también hay una foto ahí, en la inconsciencia, caminando al lado de las balas, de los proyectiles. Es más, en un momento se quedó encajado el camión en el que íbamos. Como no tenían espoletas, ya sabíamos que no iban a explotar, poníamos los proyectiles para poder pasar con el auto arriba. Policías que nos llevaban, los periodistas, todo. Bueno, fue una situación increíble. Y vuelve a explotar ese día.
que ahí tuve una lección de periodismo. Uno de mis jefes, Sergio Supo, que ahora está en Cadena 3, me dice, Denise, escribí la nota cómo me autoevacué. Ay, no, digo, voy a quedar como una miedosa, como una cobarde. ¿Cómo una periodista va a escribir eso? No quiero. Sí, escribí eso. Y ahí aprendí que la importancia del periodismo es como sos testigo. Es dar testimonio. ¿Mm? Claro, todos tenemos la ilusión de ser el periodista estrella, valiente, ¿no? Tenés que ser testigo, dar cuenta de lo que pasaba. Y bueno, conté con las tripas lo que había pasado y lo que había vivido en ese momento. Así que, bueno, después de eso, sí, o sea, fue un caos en el momento, fueron un caos de detonaciones programadas, después se repitieron las explosiones, después la gente que no podía volver a sus casas. Encima, enseguida, pasaron la topadora por todos los barrios que habían sido arrasados por la explosión. Así que eso era, chicos, lastimoso, porque vos ibas por el barrio caminando y veías en medio del barro un pedacito de un costurerito con todo acomodado. O fotos o cosas que le había pasado la topadora y juguetes, cosas que habían quedado ahí, vidas, historias, ¿no? Cuando después que vuelve a explotar, aparecen, la gente obviamente estaban indignadas con los jefes y con todos, aparecen Carlos Edberto de la Vega y Carlos Frank. No me acuerdo si el primer nombre de Edberto de la Vega era Carlos, pero bueno, ese es el apellido. Que estaba imputado en la causa de la venta de armas. Entonces era como que se lo responsabilizaba a él, como que de afuera le dijeron, volvió a explotar, bueno, listo, anda vos y hacete cargo. Ellos tratan de explicitar en una conferencia de prensa, por ahí tengo las fotos, porque eso fue impactante para nosotros. Llaman a conferencia de prensa e intentan explicarnos por qué volvió a explotar. Y cómo fue, cómo se originó, y que bla, que bla. Cuando nos muestran en una maqueta enorme que tenían ahí en la fábrica, en esa maqueta, que estaba toda representada las partes de la fábrica militar, no estaban los barrios. No estaban los barrios que habían sido arrasados. Y alguien dijo, ¿será que habrán planeado la explosión sin tener en cuenta estos 3 barrios que no estaban en las maquetas, en los planos de fábrica militar? Porque todo el resto de la ciudad no pasó nada, y esos 3 barrios que no figuraban ahí, que habían sido fruto del desorden, del crecimiento urbano sin planificación, bueno, fueron los barrios afectados. Ese hombre fue condenado a entre 10 y 13 años, le dieron de prisión, y murió de COVID durante la pandemia preso. Bien, Denise, vamos a ir a una pausa. Interesante el relato de lo que pasó hace 30 años y te cambiamos un poquito de tema para que nos responda cuando regresemos y consultate si te impactó de igual manera cubrir otro caso emblemático como el caso Almazo y cómo lo viviste también con tantos años de seguimiento. En un ratito nos responde en primera persona. La pausa, Denise Audrito, la corresponsal de La Voz del Interior, bueno, recién hablando sobre una tragedia, la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. Si te impactó esa cobertura, que la viviste en primera persona, con un seguimiento de un caso que es impacto a nivel nacional e internacional, como el caso del crimen de Nora Dalmazo. Sí, me impactó de diferente manera, ¿qué decirles del caso de Almazo? Que hasta una serie salió con ese caso, ¿no? Muchos años pendientes y a uno, por más que uno no es investigador, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no se descubra quién la mató? ¿No? Que no haya justicia. Les decía recién que en la causa de las explosiones de Río Tercero, 19 años, a los 26 años recién iba a ser juzgado Menem. El problema es ese, que la justicia llega tarde, y ahora con la prescripción del caso, es como que la prescripción resuelve el caso que la justicia no pudo resolver. Entonces, sí, fue muy impactante, fueron muchísimas horas de trabajo, hasta cualquier hora, leyendo todos los expedientes, porque es apasionante el caso además. Muy difícil me resultó cubrirlo. Al principio venía mi jefe Durán, tenía gente que me ayudaba desde Córdoba, después como que con el correr de los años me tocaba solo, por ejemplo, los aniversarios, que siempre hacíamos 2 páginas, y bueno, y a veces no había ninguna novedad.
Entonces el título era ese, ¿no? Que decía que no hay nada en el caso y como el reclamo, tratar de... Yo pensaba, digo, si el asesino la ahorcó en Hora de Almazo, dicen que los asesinos ahorcan, estrangulan cuando quieren callar a la víctima. Entonces, por lo menos que no nos callen a nosotros. Todos los años hacíamos una nota del caso, para que no caigan en el olvido, porque es lo peor que puede pasar, ¿no? Es como que se consagra la impunidad cuando quedan en el olvido. ¿Y recordás cómo te enteraste de la muerte, del asesinato? Ese domingo había una elección, no me acuerdo de qué pueblo, así que yo estaba trabajando y me llaman del diario. Y me dicen, ¿tienen un caso de Belsunce en Río Cuarto? Un crimen en un country. Bueno, y a mí, a Tomás Fragueiro, el fotógrafo. Así que Tommy me pasó a buscar y fuimos a la casa, estaba lloviendo. Fue un paraguas, está en la foto ahí con el paraguas, estaban las amigas de ella en la puerta. Yo no me acuerdo si entró la madre cuando estábamos nosotros, ya se me confunde de tanto. Creo que, pero sí que entraban algunas personas a la casa, vimos que entraban personas, escuchamos los comentarios nefastos de algunos ahí mismo en la puerta. Ese comentario de son esos jueguitos sexuales. Y ahí nomás ya se dispararon todos los rumores. Lo mataron varias veces, ¿no? Claro, claro. Y yo escribí algo que se llama ¿Quién no me mató? ¿No? En realidad todos, por el prejuicio, es como que además la sociedad no tenía conciencia, no había perspectiva de género, entonces se llegó a decir cualquier cosa. Como dije varias veces, este caso nos espeja, nos muestra cómo somos. Y bueno, y lo más triste es que no se descubrió la verdad, o sea, hay un sospechoso, pero parece que está prescripta la causa por el paso de los años, la familia está reclamando. El otro día aceptó hacer una nota a Valentina después de tantos años, yo solamente la había entrevistado alguna vez con el hermano, y cuando me dice la abogada, Valentina dice, aceptaría una nota con vos, yo digo, ¿qué le puedo preguntar a Valentina? Porque lo peor que te puede pasar en la vida es que la maten a tu mamá, que la maten de esa manera, como en Hora de Almazo, que aparezca en los medios nacionales su cadáver, o sea, todo lo que es, tener que ir al colegio en un baúl. Me contaba una docente que fueron, digamos, a Bariloche y que ella se encontró con toda una delegación de remeras que decía yo no estuve con Norita. Entonces, bueno, pasa siempre, ¿no? Con los hijos de las víctimas de femicidio, es tremendo. En los barrios más humildes también, que quedan totalmente desamparados. Acá me tocó entrevistar a la hija de una víctima de femicidio en Barrio Las Delicias, que ella estaba a cargo de todos sus hermanitos y recibió un subsidio como hijo de... Pero en un momento la pareja de ella comete un delito en moto, entonces le quitan el subsidio y quedan todos esos niños indefensos, ¿no? Eso como que siempre me conmovió mucho. Bueno, y justamente sos una de las periodistas que más contacto ha tenido con la familia, que, bueno, les has podido hacer notas a todos los integrantes principales. ¿Con qué te quedás vos de lo que has hablado? ¿Cuál es En tu...? realidad, muchos suponen que yo tenía un contacto fluido con la familia. Simplemente nosotros, qué sé yo, hoy le contaba a los alumnos que me preguntaban sobre el caso, cuando fue esa escena tremenda donde Valentina corre a los periodistas en el cementerio. Nosotros estamos con Tomás. Tomás tiene un lente espectacular, entonces sacaba las fotos de afuera del cementerio. Yo creo que siempre nos manejamos así, con mucho respeto. A mí lo que me marcó fue un día que entró Facundo a tribunales con la turba de periodistas. Entramos todos a los empujones y en un momento, no sé cómo, por tantas veces haber ido a cubrir juicios, quedó sola con él al frente de donde se hacían ante los juicios, de la Cámara 1 donde se hacían ante los juicios, hay un rinconcito, estaba como escondido ahí con el abogado y quedó ahí con él. Y bueno, el primer instinto era preguntarle, ¿viste? Y lo miro y le veo esos ojos de un niño, por más que era grande, o sea, pero era... Y nada, le dije, ¿querés decir algo? No, me dice, bueno, obvio que no iba a querer decir nada, pero ahí es como que yo lo hablaba con los estudiantes, la importancia de tomar la dimensión humana, de ir al lugar de los hechos, de estar en contacto con la realidad de las personas, no solamente hacer notas de un escritorio, sino ver que atrás de las noticias hay historias, ¿no? De personas reales. Y más allá de que yo también investigué todo, investigamos todos los negocios, las cuestiones que tenían que ver con negocios de la familia, todas las hipótesis que se manejaron,
tratamos de ir lo más a fondo posible. La verdad es que no encontramos nada. No es que nosotros siempre estuvimos a favor de la familia, no es así. Sí, ¿Colaboró la tuvimos familia? cierto respeto por los hijos. Y la- Y la familia, por ejemplo, yo una sola vez al principio le hicimos una nota a Macarrón, que fue antes de la conferencia de prensa. Porque Macarrón le dio, la casa conocía a Miguel Durán del diario, porque los del diario habían ido una vez a un rally a verlo en un campo de la casa. Entonces él como que tenía ahí un conocimiento, digamos, como muchos periodistas a lo mejor. Entonces él nos hizo de puente para que tanto Canal 13 como nosotros hiciéramos una nota con Marcelo Macarrón antes de la conferencia de prensa. Después de eso yo nunca más hablé con Macarrón. Un día me lo encontré en una estación de servicio y me dijo, cuando termine todo voy a hablar. Después que a él, no sé cuántos años después, 16 años después, lo absuelven, yo le dije, mira, ustedes dijeron, después de todo, me dijiste que iba a hablar. Bueno, listo, nos dio otra nota. Fue así. Y el hijo sí, un par de veces a través del abogado Liebau, nos respondió cosas por Zoom, porque él siempre estaba en el exterior. Después también de que absolvieron al padre, los dos hijos nos dieron una nota y este último fin de semana, que fue justo el Día de la Madre, los abogados dicen que le preguntaron a los hijos, ¿quieren hablar con la prensa? Y Facundo dijo, sí, yo voy a hablar. Y Valentina dijo, con la única que hablaría sería con Denise. Y ese sábado le hice la nota, fue así. O sea, como que ese es el contacto que yo tuve, más allá de que por ahí se puede interpretar, qué sé yo, que yo estaba a favor. En realidad, no. Mi postura siempre trató de ser, digamos, la de un periodista, de un testigo, de todo lo que iba viendo y de todo lo que iba pasando. Bueno, la última pregunta que nosotros le hacemos a todos nuestros entrevistados es, ¿a qué te hubieras dedicado si no te dedicaras a lo que te dedicas? ¿A qué me hubiera dedicado? No sé, la docencia me gusta mucho. También soy profe de yoga, todas esas cuestiones me gustan. Y sí, probablemente la docencia. Estudié abogacía también. Cuando me decidí a estudiar periodismo, periodismo me gustaba, pero pensaba que no iba a sobrevivir como periodista. Y bueno, no estaba muy errada. Entonces, me puse primero a estudiar traductorado de inglés. Hice 2 años del traductorado de inglés junto con la carrera de periodismo. Y era muy exigente la Escuela de Lenguas en Córdoba, la pronunciación, todo. Así que no llegaba con las 2 carreras. Como era más fácil, según yo, me anoté junto con periodismo en abogacía. Pues dije, bueno, voy a seguir periodismo porque me gusta, pero voy a estudiar abogacía para sobrevivir. Y bueno, así hice 2 años y aprobé 10 materias de abogacía. Y después, enseguida, me llamaron de Radio Río Tercero y del canal que se puso en Río Tercero, en el que yo estaba en el noticiero, era un programa político, como que era un canal que recién empezaba. Así que bueno, de ahí dejé abogacía, dejé todo. Pero la docencia siempre me gustó también. Gracias, Denis, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Y tengo que agradecer a las mujeres emprendedoras del CESIS, a las mujeres empresarias del CESIS, porque, bueno, me dio una vergüenza, me postularon en una terna como mujer de la cultura. Entonces hay una votación. Bueno, ¿dónde se vota? Ya que estamos, lo hacemos completo. En el Instagram de Mujeres Empresarias, ¿ok? O en Denise Río Cuarto, que es mi Instagram, ahí ponemos el link también. Pero en realidad es un gusto estar en contacto con tantas mujeres y tantas historias que por ahí no se conocen. Yo les digo que cada una de ellas me da para una nota. Es fantástico que el centro empresario y este grupo de mujeres empresarias se preocupen por rescatar historias y por reconocer a las mujeres, ¿no? Qué avance que ahora, digamos, hemos logrado como sociedad para que se pueda valorar este rol de las mujeres en las distintas actividades y para llegar de algún modo a un equilibrio, a una integración, ¿no? Como sociedad. Gracias, muy amable. Gracias.